It's just over a mile long and ranges in height from 1 to 4 meters. There's no barbed wire or border guards. But this wall, which Ecuador was building on its frontier with Peru, has prompted a fierce diplomatic row. The construction began in March, and it was nearing completion when Ecuador halted work, after Peru withdrew its ambassador. Since then, both sides have been working to rebuild their relationship. Until a few months ago, all that divided Ecuador and Peru was this drainage canal. Now there's a 4-meter high wall on Ecuador's side. Inevitably, comparisons have been drawn with Donald Trump's proposal for a border wall along the US frontier with Mexico. And to a lesser degree, this construction has generated similar feelings of anger and rejection. Not least from Ricardo Flores, the governor of the tiny region of Tumbes on Peru's side. Son prácticas que ya no entran dentro de lo que es la democracia y la integración de los pueblos. Parece Estados Unidos, con el muro de Trump que se quiere hacer allí, en la que se están dividiendo dos culturas, se están dividiendo a dos pueblos. En este caso es un muro similar. But Ecuador's ambassador to Peru, José Sandoval, says no comparison can be made with Trump's controversial proposal. Presidente Trump propone un muro a lo largo de la frontera entre dos países y en el caso de esta edificación, que existe, es real, de ninguna manera se puede comparar. El Ecuador y Perú comparten una frontera terrestre de 1.500 kilómetros, de los cuales 18 kilómetros constituyen el canal de Zarumilla. Dentro de esos 18 kilómetros hay 2 kilómetros de un parque lineal y dentro de esos 2 kilómetros una extensión de aproximadamente 180 metros, donde por razones técnicas se edificó este muro de contención que va a servir para rellenar de tierra, donde se va a construir un parque, donde están sembrando ya árboles. Entonces, en primer lugar hay que desmitificar. Lamentablemente quedó en la retina colectiva de que era un muro que iba a cubrir toda la frontera, hemos visto. No alcanza a ser ni una 10 milésima de la superficie, de la extensión total, perdón, de la frontera. But that has not stopped Peru's foreign ministry from calling it a wall. In June, Peru's top diplomat for the Americas, Hugo de Zella, said the wall was in breach of a 1998 peace accord signed by the two neighbors. En esa nota hicimos también un recuerdo de la obligación que tiene el Ecuador de mantener esa distancia de 10 metros que no se estaba manteniendo y por lo tanto solicitamos que se paralicen las obras de construcción del muro. It's a delicate issue. Ecuador and Peru were the last two Latin American countries to go to war in 1995. The Cenepa conflict over a long-standing border dispute left several hundred dead. A peace agreement was signed in October 1998 after mediation efforts by Argentina, Brazil, Chile and the United States, and the border was agreed on. Since then, relations between the two neighbors have improved dramatically, says Ambassador Sandoval. Si fuimos capaces de superar décadas de conflictos armados con soldados muertos, con poblaciones civiles desplazadas, un tema menor no amerita mayor relevancia ni mayor concentración frente al universo, le reitero, el 99.9% de temas comunes que nos unen y que están potenciando una relación muy dinámica entre los dos países. On the ground, however, traders say the construction, which is almost completed, has already had an impact on the trade in fish caught on both sides of the border. Fresh catch can still be carted over the canal which marks the border. But now Ecuadorian workers must take a detour to unload in Peru and vice versa. Union leader Manuel López warned that the construction could put an end to the trade. Esto va a perjudicar enormemente a la clase trabajadora. Aquí vemos 5.000 trabajadores peruanos, 5.000 ecuatorianos, prácticamente 10.000, 12.000 trabajadores que se van a quedar sin trabajo, porque este muro
No, divide las dos ciudades hermanas que era Agua Verde, cualquier. La única frontera en el mundo que está así, pegada. Porque ya la costumbre se ha hecho ley. Trabajamos así más de 50 años. Traders buy excess catch on either side of the border. That way, they say, both can earn a profit. It may be informal, says Lopez, but he insists it's not illegal. On Ecuador's side, traders like Abel Jimenez say the construction is hitting them where it hurts, in their pockets. Nosotros entendemos que los muros nunca unen la frontera ni los pueblos, los que unen son los puentes. Y aquí nosotros estamos pidiendo tanto al Perú como a Ecuador que se reúnan las dos cancillerías, los dos gobiernos para tratar de por lo menos hacer unos 4 puentes. Es decir, que Huaquillas y Agua Verde se está quebrando. Entonces esa es la preocupación de los dos pueblos. Nos hemos reunido comerciantes, trabajadores, para ver la posibilidad. Está pidiendo el Perú un paro, hacer un paro. Nosotros no podemos hacer paro, pero sí podemos hacer marchas pacíficas. While some locals clearly view it as a wall, authorities in Ecuador say it is part of a $4.4 million park to regenerate the frontier town. No es un muro que encierra Huaquillas ni que perjudica a la frontera. Es una pared de cemento para ubicar el nivel de suelo. Yo no puedo ubicar un material sin contener el material. Discúlpeme la expresión, pero eso es real. Hay una mala interpretación en el lado peruano y por parte de Cancillería. But Flores, the regional governor on Peru's side, scoffed at that suggestion. Esto de ninguna manera es un parque, es un pretexto del gobierno ecuatoriano de alguna forma justificar un error que ellos han cometido. Yo creo que este es un gran error que se está haciendo y esperamos que dentro de poco se subsane. En el peor de los casos, si no hubiera la respuesta de parte de las autoridades diplomáticas, yo creo que la población se va a organizar y lo va a traer abajo con el muro de Berlín. Whether it's a park or a wall may depend on where you're standing. With construction halted, no one is quite sure what its future is, but for some traders, it's clearly an obstacle. And at the busiest crossing point between the two countries, local people are demanding the frontier be more open, not less. As walls go up and others are torn down around the world, these traders wouldn't be the first people to say, build bridges, not walls.